Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Más allá de la noticia, el programa que hace posible desde hace ya 4 temporadas la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. En el día de hoy vamos a hablar de la población, del envejecimiento de la población y de sus repercusiones sociales, también en el ámbito sociosanitario, repercusiones en los consumidores. Y para ello hemos traído a 3 invitados a los cuales les presento ya a continuación. En primer lugar, está con nosotros Jorge Feo, asesor de comunicación. Jorge, bienvenido de nuevo a esta casa. Muchas gracias por invitarme. Comparte la tertulia con Jorge Feo, Gotzone Mora, profesora universitaria, experta en sociología. Gotzone, bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, muy a gusto entre ustedes y también con mis colegas que me corresponde hoy compartir la tertulia. Y el tercero de los colegas es Fernando Moner, presidente de Abacu. Fernando, bienvenido. Un placer, como siempre. Y también a los 3, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Vamos a hablar del envejecimiento de la población, pero como siempre, antes de entrar en detalle, les ofrecemos nuestro dato. En las próximas décadas, todos los países de la Unión Europea sufrirán fuertes incrementos de la proporción que representan las personas de edad en la población total y una baja significativa de la proporción de jóvenes y de personas en edad de trabajar. Si bien es cierto que el aumento de la esperanza de vida constituye un importante logro de las sociedades europeas, también lo es que el envejecimiento de la población plantea retos significativos a sus economías y a sus sistemas de bienestar. La transición demográfica se considera uno de los más importantes retos que tiene planteada la Unión Europea. En 2007, España se situaba como uno de los países más envejecidos del mundo, con más de 7 millones de personas mayores de 65 años, lo que corresponde al 17% de la población. En 2050, esta cifra se multiplicará por 2, ya que según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, los mayores superarán los 16 millones, es decir, un 33%. Nuestra ciudad cuenta con 144.217 personas mayores de 64 años, que representan el 18% de la población. El porcentaje hace 30 años era del 11%, según la evolución histórica que recoge el último número de Documents i Informes Estadístics del Ayuntamiento de Valencia y que publicaba el mes pasado el diario Levante. Uno de los datos más preocupantes de este informe es que el 26% de los mayores de 64 años de la ciudad vive solo. Esta realidad, que se da también en otros países como Alemania, Reino Unido o Japón, influye directamente en la economía, pero también en la atención sanitaria, la educación de los más pequeños, etc. Ahí teníamos las claves de lo que va a ser la tertulia en los próximos minutos, pero antes de desgranar dichas claves, os planteo una cuestión. ¿Cómo definiríais el futuro, más que el presente, el futuro de esta sociedad, habida cuenta de ese envejecimiento del que tanto se habla y del que vamos a hablar aquí? Jorge. ¿Cómo lo definiría? Vamos a ver, lo del envejecimiento, todo depende si se quiere ver como un problema o como una oportunidad. De eso vamos a hablar aquí ahora, precisamente. No tiene ningún sentido el que nos estemos quejando de que la sociedad se envejece y que eso lo que hace es una carga social, cuando realmente lo que habría, pues mi punto de vista, que es aprovechar los conocimientos, las experiencias, y que la gente que en un momento determinado tiene una mayor esperanza de vida debido a las mejoras de la calidad de la sanidad y las mejoras de la calidad de vida en general, pues lo que habría que hacer es no desaprovecharlos, sino darles realmente la posibilidad de que sigan siendo útiles. Yo, como creo que eso va a salir a lo largo del debate, después podemos hacer algún comentario concreto. Ahora hablaremos de esos distintos enfoques. Es un proceso que va increciendo, Gotzone, ese envejecimiento de la población. ¿Por dónde iría tu análisis? Nos acaba de ofrecer Jorge esa dualidad, pero ese análisis de la población actual y de la población futura. Bueno, yo he recogido algunos datos que me parece que son significativos con respecto a cerrar un poco la situación en la que nos encontramos, ¿no? Dice que la proporción de personas de 65 o más años es estimada en un 17% en el año 2000, alcanzará en todos los casos cifras superiores al 30% en el 2050. Y el crecimiento de la población mayor de 80 años se prevé que sea incluso mayor, triplicándose prácticamente los niveles actuales, próximos a alrededor del 4% de la población.
Bueno, ya saben que a esto se le viene denominando últimamente como que vamos a asistir al envejecimiento del envejecimiento. Yo, definir la situación, yo creo que en una frase muy corta, y de la que luego después también nos podemos explayar, diría algo que además ahora lo estoy viviendo cerca y personalmente. Hemos añadido años a la vida, como no se había hecho nunca en la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que no hemos añadido es calidad a la vida. Y por lo tanto, en estos momentos estamos en una situación donde nuestros mayores están viviendo en unas situaciones que yo creo en muchos casos no son las deseables. Ese es el primer argumento que vamos a poner sobre la mesa ahora enseguida. ¿Cómo influye esto en el consumidor y en la atención de los consumidores, Fernando? Bueno, yo creo que los consumidores lo tomamos como una oportunidad. Todo lo que sea poder vivir más, poder tener más tiempo en esta tierra que estamos de alquiler o que estamos de paso, me parece que lo tomamos como una oportunidad, como bien decía antes Jorge. Yo creo que el problema es más de los políticos que tienen que llevar a cabo las políticas necesarias para que no solamente podamos vivir en perfectas condiciones, nos puedan llegar las pensiones, podamos tener las atenciones, sobre todo desde el punto de vista sanitario, que necesitemos, pero yo creo que al final no lo veo como un problema. Lo vería como un problema si tuviésemos políticos que lo ven como un problema y no tienen la solución. Al final los ciudadanos lo que queremos obviamente es poder llegar a los 80, a los 90 y si puede ser mucho más, pero lo que tenemos que también tener en cuenta es que para llegar a esa edad y para generar menos gasto a nuestra caja, nuestra administración, lo que tenemos que es desde pequeño llevar a cabo unos hábitos como consumidores que obviamente hagan que, por ejemplo, la atención sanitaria no sea necesaria a los 60 ni a los 65, que sea a lo mejor necesaria a partir de los 80 o los 90, simplemente, por ejemplo, con hábitos saludables en la alimentación. Entonces, al final, yo creo que son todo oportunidades y problemas, bueno, al final, mientras que tengan solución. Oportunidades de educación. Sí, la educación... Porque esos hábitos saludables... Claro, tenemos que empezar por ahí, pero desde pequeñitos. Es decir, ahora el problema está en que nos asusta, por ejemplo, el gasto que eso implica desde el punto de vista sanitario. Pero nos asusta, ¿por qué? Porque posiblemente los que están en esa edad no han tenido la oportunidad, a efectos de formación y de educación, de tener unos hábitos que les haga llegar con una calidad de vida mucho mayor. Pero por eso también los políticos tienen que despertarse y ver cuál es la solución al problema que vamos a tener dentro de 10, 15 o 30 años. Decíais que hoy es una oportunidad, pero si no se plantea como tal, dentro de esos 10, 15 o 20 años, ¿será un verdadero problema? Bueno, Jorge, me pedías anteriormente sí. la palabra. Es sí, que disculpa. yo hay una serie de cuestiones que creo que es interesante plantear para poder entender mejor después los argumentos. En la época de los romanos, la esperanza de vida cuando una persona nacía era de los 20 y pocos años. Y desde la época de los romanos hasta 1900 solamente se incrementó en 10 años la esperanza de vida. O sea, en prácticamente 2000 años solamente conseguimos incrementar la esperanza de vida media de la población en 10 años. Del año 1900 al 2000 y pico se ha incrementado la esperanza de vida en 40 y pico de años. ¿Eso qué significa? Ya no es solamente los hábitos saludables o la educación de uno, es que la aportación que se hace, y yo quiero citar palabras no mías, sino que cuando me las dijo reconozco que no lo entendí muy claramente, aunque meditándolo posteriormente, recuerdo que un 9 de octubre el profesor Grisolía me hizo un comentario y me dijo, es que usted tiene mucha suerte. Y dije, bueno, pues se lo agradezco, profesor. Sí, porque si usted llega a los 80, llegará a los 100. Lo que él quería decir es que la medicina va avanzando suficiente como para que antes, cuando una persona llegaba a los 60 años y empezaba a tener determinadas dolencias, pues se podía considerar una persona afortunada si llegaba a los 80, porque la medicina te va cubriendo las enfermedades que van surgiendo. Como la medicina sigue avanzando suficiente, si hoy llegas a los 80 años, el margen de 80 a 100 años, también por lo que decía Gochón, del coeficiente de los mayores de 80, va a permitir que esa persona que a los 80 años estaba en liquidación por derribo, pues en el plazo de unos pocos años ya llegará a los 100 años. Claro, no podemos plantear eso como un problema, porque eso no es un problema. Lo que hay que hacer es darle, y me empalmo con un comentario que ha hecho en su intervención Gochone,
que la calidad de vida del envejecimiento es cada día peor. Yo creo que los políticos tendrían que ser capaces de, por una vez, hacer su papel, es decir, ir por delante de las necesidades de la sociedad y plantear alternativas realmente imaginativas y buenas para que estas personas de 70, 80, 90 años, que en el plazo de 5, 10, 15, 20 años van a estar viviendo de manera habitual, tengan una calidad de vida acorde. Y ahí es donde toda la sociedad civil deberíamos de estar ya trabajando a todos los niveles. Pues se hacen necesarios cambios. Vamos a ver, yo creo que hoy en día el incrementar la expectativa de vida es algo que a todos nos parece muy positivo, incluso los avances de la ciencia. Yo trabajo en un grupo, sobre todo a nivel de metodología, alguna vez lo he expresado aquí, que trabaja en temas del genoma humano. Sabemos que va a ser importante y va a seguir en el mismo camino. Sin embargo, hoy, y cada vez vemos más, existen determinadas patologías, sobre todo derivadas de demencias seniles, etcétera, que están proporcionando una casuística. Incluso la edad de comienzo está decreciendo. Que el sistema sanitario hoy por hoy no ha hecho nada o ha hecho muy poco para poderlas asumir con servicios sanitarios, y sin embargo estamos viendo por otra parte que los familiares tampoco pueden soportar determinadas situaciones. Es más, hoy vivimos en una sociedad a la que se llama la sociedad red, la sociedad para la comunicación, o la sociedad globalizada, como la queramos llamar. En esta sociedad cada día se va a dar más un fenómeno, y es que probablemente no vamos a vivir cerca de nuestros hijos, los padres, porque tampoco van a encontrar trabajo como antes se encontraba a X kilómetros del lugar donde hemos nacido. En esas características te encuentras con un padre o una madre que puede estar residiendo en el sitio donde ha nacido, pero que tú has podido encontrar trabajo a 600 kilómetros en tu mismo país, o puedes encontrar trabajo a miles de kilómetros en otro país. Entonces, mientras eso, si fuera así, tuviera una cobertura por medio de los servicios sanitarios que estuviera en buenas condiciones, pues automáticamente sería muy positivo. Pero hoy te encuentras a familias machacadas, porque enfermos con estas patologías, que las 24 horas del día, en fases de su enfermedad, se las pasan gritando, llorando, gimiendo día y noche. Díganme ustedes cómo la familia o las familias soportan esa situación. Y no se han, para nada, desde el punto de vista de la atención sanitaria, se ha planteado sobre todo esa extensión de los servicios geriátricos que podría hacer frente en parte. La geriatría es una de las parcelas dentro de la medicina que está poquísimamente explotada. No está explotada. Entonces, desde ese punto de vista, encontramos en unas deficiencias tremendas. Hospitales que cuando llevas un determinado tiempo, una persona mayor con una patología que puede ser respiratoria, digestiva, neurovegetativa, del tipo que sea, te la mandan a casa. Y esa familia, claro, tú en tu trabajo tampoco puedes decir, aunque vivas allí, oiga, mire, es que tengo una madre con 89 años que tiene una demencia senil del tipo del Alzheimer a otro. Quiero decir, hoy en ese sector hay un gran drama, pero un drama como no nos podemos imaginar. Con esa alegría que nos llevamos, en el que la expectativa de vida se haya incrementado, las familias, y sobre todo, digo la gente de mi edad porque lo vivo, vivimos en una disyuntiva, pero que es muy problemática en estos momentos. Tenemos por una parte unas padre, madre mayores, muy mayores, a los que hay que atender, por lo menos supervisando a la gente que los cuida, y trabajamos, pero por la otra tenemos a nietos a los que también hay que echar una mano para ayudar a nuestros hijos. Es decir, ¿quién cuida a los cuidadores? Esta es la pregunta. Hay familias que están verdaderamente en estos momentos machacadas, que el sistema sanitario tiene que tener en cuenta si esto es el futuro, y este no es el futuro, es el presente. Yo he escrito un artículo para el fin de semana que dice el futuro presente, y es que este es el presente. Mucha gente, porque además son una generación, nuestros padres, que eso sí que se han alimentado, han vivido con unas prácticas sanas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en muchas ocasiones tienen una salud biológica tremenda, aun teniendo la patología. Entonces, yo me planteo,
y pasando un poco esta situación de crisis, pero cómo el sistema sanitario tendría que tener en cuenta estas situaciones y los sistemas de servicios sociales igual, para dar cobertura a esto. Y con esto termino. Mire, yo estoy participando por parte de la Consejería y por parte de este país en un proyecto europeo de 11 países, la mayor parte de ellos del norte de Europa, que están en estos momentos intentando potenciar el tema de los cuidados sociosanitarios a nivel domiciliario, porque este es el otro drama. ¿Quién soporta el coste sanitario de todos esos cuidados? Estamos hablando de un tema económico, por tanto. No, y social. Sí, y sí, social. pero económico. El problema, a ver, ¿quién soporta esos costes? ¿Quién cuida a los cuidadores? Que es lo que estabas comentando. ¿Quién atiende a esa población que cada vez se va incrementando más de 80, 90? Sí que es un problema social, o es una cuestión social más que problema, pero es una cuestión económica, fundamentalmente también, Ochane. Es una cuestión política. Sí, pero la política igual engloba lo económico y lo social. No, es una cuestión política, y si me permites, pero con una base económica. Sí, pero tú fíjate, cuando no se planteaba el que hubiera guarderías para para niños de menos de 2 años, no había guarderías. Ahora todo el mundo quiere tener guarderías para llevar a los niños a esto. Es una cuestión de que, cuando digo política, lo digo con todo, digamos, la responsabilidad de la afirmación. Los políticos tienen en sus puestos, que para eso son elegidos, la obligación de adelantarse a la problemática o a las necesidades que la sociedad va a tener y hacernos propuestas para que les votemos y nos den soluciones. Ochone decía, con una visión como casi siempre tiene, bastante ajustada, que en este momento lo que ocurre es que la geriatría no se considera como algo importante. Eso es para uno, para dos que tienen ahí, uno que es un geriatra, otro que se va... O sea, hablamos de los trasplantes, hablamos de no sé qué, pero no se habla de la geriatría. Yo creo que es un problema político, y cuando comentabas el tema del debate de hoy, yo creo que tenemos mucho que exigir los ciudadanos a nuestros políticos, porque esto, siguiendo el razonamiento, esto es un problema no de mañana, sino de hoy. ¿Realmente creéis que este argumento está en la agenda de los políticos? De ninguno. De ningún partido. Dentro de poco vamos a tener elecciones. Veremos a ver qué partido dice. En temas de sanidad, nosotros nos planteamos la geriatría. Cuando vieron que eran votos, lo de las guarderías, que por eso quería ponerlo, todos dijeron que harían guarderías de menos de 2 años. Don Jordi, en Valencia no va tan mal en ese tema, ¿eh? Si yo no digo... creo, ahora se han unido 3 comunidades autónomas donde en este tema, entre otros, han hecho, y además sin mirar a las siglas políticas, gente de distintas opciones políticas se han unido para echar hacia adelante. Es que esto, les digo de verdad, es que es un drama. Pero Ochone, lógicamente, como tú dices, eso es una cosa especial, puntual, que se acaba de hacer. Yo lo que estoy reclamando, un poco también como Fernando decía, es que aquí hay una responsabilidad de nuestros responsables elegidos democráticamente, que tienen que ver el problema, tienen que tener una visión de la perspectiva de dentro de 10, 15, 20 años y hacernos unas propuestas. Cuando ya nos haya cogido el tren, entonces ya no sirve de nada, como tú bien sabes. De todas maneras, imaginaos también que, algunos de los políticos que tenemos, tanto en esta comunidad como en otras comunidades, el paso siguiente es casi llegar al envejecimiento. Es decir, algunos ya son viejos de verdad. Exactamente, ¿no? Y muchos llevan a llegar, por lo tanto, son, desde un punto de vista egoísta, los primeros interesados en que en esa época de envejecimiento tengan esa calidad de vida y esa respuesta, tanto de los servicios que puedan tener sanitarios como sociales, etcétera, y todos los argumentos necesarios para tener esa calidad de vida. Pero yo decía lo de la base económica, porque claro, ahora mismo os puedo decir perfectamente, y José lo sabe, que hay miles de colectivos, miles de enfermedades raras, de niños con trastornos de autistas, niños que están exigiendo unas inversiones que además no es que sean necesarias, es que son imprescindibles para una atención perfecta de esos nuevos problemas que la ciencia va consiguiendo detectar y lograr. Hace 30 años no sabíamos detectar un cáncer, ahora sabemos detectar 40.000 cosas. Entonces, ellos también quieren respuesta. Es decir, ¿cómo puede ser que los miles de niños que hay con trastornos autistas, dentro del espectro autista, no puedan tener lo que tienen otros países?
no tengan casi ningún tipo de atenciones concretas, porque es algo que teóricamente no. Entonces, claro, eso se necesita una inversión económica, no solamente que un político quiera hacerlo, sino una inversión. Y para llevarlo adelante, el problema es que se tiene que ser mucho más eficiente, que es un problema de nuestros políticos también, ser eficientes con lo que tienen, y segundo, que para ellos sea una prioridad. Pero Fernando, es la prioridad, vamos a ver, si ellos ven que políticamente le va a dar votos trabajar con los autistas, pero ese es el problema. Pondrán ese dinero a otra cosa cualquiera. Cuando han visto que las guarderías eran importantes, había dinero para las guarderías. Si mañana lo importante, déjame que te diga, es poner vasos de agua, para ellos, porque les traen votos, lo que... Bueno, reducir... yo os voy a decir una cosa, por ejemplo, yo pienso que, no lo digo yo, Bertrand Russell decía que en momentos complicados, aparte de conocimientos, había que tener imaginación. Exactamente. Y probablemente ahora nos falta imaginación. Yo conozco un poco porque he vivido allí, porque tengo un hijo que está allí. Por ejemplo, uno de los temas que no aborda a todos los mayores, sino a un colectivo de mayores, que es el tema de la dependencia. También depende cómo se enfoque ese tema de la dependencia para que pueda tener una situación u otra. Por ejemplo, en el tema de la dependencia, el gobierno alemán da como, ahora puede estar también una situación como estamos nosotros, ¿no?, pero da un cheque a las familias que tienen dependencia o a un miembro de su familia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ese cheque jamás puede ser consumido por un miembro de la familia, sino que hay que ir al mercado y en ese mercado comprar con ese cheque lo que tú quieras, sean cuidadores básicos, sean una enfermera, sea lo que fuera, en la agencia que tú quieres, que entre esas agencias compiten entre ellas, lo que se hace es ir con ese cheque, y es más, el alemán puede comprar en una agencia que da cuidados a los mayores una parte de ese cheque, pero puede ir a otra y consumir el otro. Tiene un tope y en ese tope es en el que se puede mover. ¿Qué han hecho con eso? Por una parte, han trabajado en eso que la Unión Europea denomina el empleo blanco, que es el empleo que se mueve a niveles de todo lo que ocurre en lo básico, a domicilio, sobre todo en esos servicios a domicilio de los mayores y de colectivos, como antes se refería Fernando también. Pero aparte de dar cobertura a esos colectivos, también lo que hace es, cuando lo hace competir en el mercado, esa competitividad hace que todos luchen por tener lo mejor que pueden ofrecer a los usuarios. Y en tercer lugar, de esas empresas, el gobierno recoge el impuesto correspondiente al que otra vez una parte le viene a sus arcas. Es decir, y yo me mato diciendo, vamos a ver, hay que descubrir el Mediterráneo con los siglos que lleva descubierto. O sea, tenemos que empecinarnos en ver en una condición determinada, a ver qué hacemos nosotros cuando hay países del norte de Europa, y ahora en este proyecto que le decía que nosotros estamos realizando. Bueno, el día que fuimos a algunos países del norte, es que decíamos, madre mía, esto está como años luz. Qué lejos estamos. Madre mía, madre mía. Pero es que aquello era un oasis. Los centros y la atención a la tercera edad era una especie como de lugar... Pero está profesionalizado, Watson, totalmente. Es que, claro, es que no puede ser a costa de la familia, claro, es que la familia se está desangrando. La familia se tiene que ocupar de los niños, de los enfermos, y ahora de los... Es que, imagínese, una persona de mi edad, de 62 años. 62 años con una madre que puede andar entre los 85 a los 90 y pico. Dígame, ¿cómo estamos nosotros en ese bocadillo que ya no podemos más? O sea, es que nuestra generación, que tanto, y sobre todo, yo les decía a ellos, les decía cuando me sentaba en Bruselas, tenéis que echarnos una mano a los países del sur, porque la familia es un invento, pero es que la familia va a hacer crack en cualquier momento, porque no puede, ya lo ha hecho, claro que lo ha hecho. Porque hemos hablado alguna vez en esta tertulia, cuando decíamos, ¿por qué las mujeres ahora están retrasando la edad de tener hijos? Por esta razón, porque después de estudiar en la universidad han dicho, yo quiero ser una profesional, y después de ser una profesional ya tendré el hijo que quiero tener, al que no me niego a la maternidad. Es decir, la gente de la calle está buscando alternativas por su cuenta cuando ve quien tendría que repensar esta situación en el momento que nos encontramos. Es que cuando dices, hoy tengo una madre, a mi madre está fatal, ¿qué edad tiene? 90 años.
bueno, ya se tiene que morir. Oye, ¿para qué has aumentado la expectativa de vida a los 90 cuando tú mismo aceptas? Bueno, a esa edad ya hay que entender que se tiene que morir. Incluso estás esperando, porque es una liberación para la familia, el día que fallece quien sea. Claro, es que no puede más. Es terrible decir eso, pero es terrible, ¿cuántas veces te dicen, no, oye, habrás descansado, ahora que... Claro, lo dices de corazón. Yo ayer se lo dije a una compañera y le dije, después de que llevaba con una madre con Alzheimer más de 10 años y una madre relativamente joven, le dije... De todo ello, sí, Jorge. Es que no quiero dejar pasar el argumento de Gozzone. Eso pasa porque su amiga no está capacitada, ni preparada, ni formada para poder atender a una persona con unas determinadas necesidades debido a la edad. Con unas escalas que se les hacen que a veces le puedes meter una pelota en el hueco que tiene en el coxis. Es que eso una familia puede seguir soportando. Que no, pero por retomarlo, claro, si no fomentamos, se llama el empleo blanco, pero la profesionalidad cara a la geriatría, claro, porque yo pongo un ejemplo para la gente que nos pueda ver. Cuando tú sales por Valencia, hablo de Valencia, es Mediterráneo y es calidad de vida, a la inmensa mayoría de la gente que ves llevando una sillita de ruedas de alguien ya mayor que tiene problemas de movilidad, son personas inmigrantes. Por lo tanto, no somos capaces ni de generar nosotros mismos, con 4,5 millones de parados, a unos programas, unos diseños de formación para especializarlos en geriatría. Que no hablo de estar en la residencia de mayores de turno para lavarles el culo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la geriatría tal y como se entiende en determinados países. Que las residencias tienen su situación en personas que ya están pues muy deterioradas y que no se puede asumir, pero todo el mundo, es más, yo creo que Europa en eso es muy consciente y además recogió datos de todos los ciudadanos y la mayor parte de la gente decía que ya quería seguir en la medida de sus posibilidades morirse en su casa, claro y que para eso había ahorrado durante toda la vida. Yo tengo la encuesta, en la que, oiga, mire, yo estoy dispuesta incluso a que lo que tengo de dinero a nivel personal me lo gaste mi familia en modificar la estructura de mi casa por dentro para que con la silla de ruedas pueda ir al baño y me pueda mover, pero quiero estar en mi casa. También eso hay que favorecerlo, porque es verdad que el sistema residencial a todos nos resulta duro, nos resulta como cuando nos metían en la residencia de estudiantes que teníamos que compartir con nuestros compañeros, pues todo, y igual estás en una edad donde no estás para compartir nada. Es decir, deshumaniza, totalmente. Es que es verdad. Yo veo, antes hablábamos de consumo. Yo me muevo todos los días por la comunidad y además me muevo hablando con la gente. Me quedo a comer en las casas de la gente, entre un grupo de vecinos. Bueno, estoy todos los días. Y a mí ahora muchas personas mayores me cuentan algo que yo no lo he vivido hace muchos años y es, mire, yo con mi pensión estoy alimentando a un hijo y a un nieto, porque están en el paro. Es decir, yo el otro día le decía a un consejero, y no hablo de esta comunidad, que ya digo que aquí se está queriendo articular, ayer lo hablaba con el secretario autonómico de Sanidad, me comentaba un poco cómo están articulando todos los servicios y me parece que lo están empezando a ver ya como una maravilla hacia adelante y tirando hacia adelante. Pero yo lo hablaba con otro consejero de otra comunidad, ¿no? Y le decía, vamos a ver, una generación que ha hecho la guerra, que ha trabajado la posguerra como ha podido, que ha levantado este país y que ahora estemos diciendo que no tiene menos mal que te has muerto. Es que de verdad, yo creo que ese tic y ese chic hay que cambiarlo y lo tenemos que intentar cambiar entre todos, porque ya vemos los porcentajes de los que estamos hablando, que es que no somos el 3%. Estamos hablando de 30 años nomás. O sea, eso es. De esas previsiones de 2050. Ya hoy el 17%, hoy no, hace 10 años, en el 2000, el 17% era mayor de 65 años. Estamos 10 años después, este 17% tiene que estar ya superando los 20. Otro de los argumentos que se plantea cuando sale este tema es el de las pensiones, que lo has comentado. Pensiones, consumo. Preparando el programa, encontrábamos una afirmación que el envejecimiento de la población, junto a las tasas de paro, que también lo ha comentado Gozzone, está tensionando peligrosamente el sistema de la seguridad social. Fernando.
Sí, no, en peligro ese envejecimiento de la población, y lo ligamos con esa base económica a la que aludíamos anteriormente, es real, es palpable, es un peligro ahora, pero puede ser más peligro dentro de unos años si no se plantea como una oportunidad. En el momento que se rompe el equilibrio de la balanza, si al final resulta que los gastos son mucho mayores que los ingresos, pues obviamente se tiene que romper. Es decir, si cada vez tenemos menos personas trabajando, es decir, ahora mismo pues estamos, gracias con el boom de nacimientos que hubo en los años 60-70. Entonces eso hace que se generen muchos ingresos siempre y cuando el paro no siga creciendo, porque estamos hablando que todo está correlacionado. Al final todo va a salir de una caja, y de esa caja, si no se puede sacar para esto, se tiene que sacar para lo otro. Con lo cual, si estamos hablando de cada vez el número de personas que tienen que recibir unas prestaciones, pensionistas y jubilados, se sigue agrandando, y no solamente durante 10 años, sino durante 15, 20, 25 o 30 años, o ojalá 40 o 50 años, y los ingresos que se están recibiendo de las personas que trabajan no aumentan en la misma proporción, eso no tiene futuro. Eso no tiene futuro, y es ahí donde se tienen que buscar las fórmulas. Pero esas fórmulas, claro, si al mismo tiempo a todas esas personas le tienes que dar el mismo nivel, por ejemplo, de asistencia sanitaria, se multiplica el peligro o el riesgo. Claro. Y además, en una comunidad como la nuestra, en esta comunidad estamos atendiendo cada año un número que se va multiplicando de turistas, entre comillas, que vienen aquí a pasar una vez que se jubilan o llega la jubilación, se vienen aquí a vivir y reciben nuestra asistencia sanitaria. Una comunidad como esta, con el nivel de turismo que tiene, tiene que dar respuesta sanitaria. Comunidades que están a lo largo de nuestro entorno, y hoy sacaban los datos de una encuesta que había hecho la Federación de Asociaciones de Pacientes por una Sanidad Pública o no sé qué, diciendo que la Comunidad Valenciana es la peor en cuanto a asistencia sanitaria. Yo me he quedado perplejo. Eso sí, lo siguiente que han dicho es que aquí se hacen fórmulas de sanidad privada, y eso no puede ser bueno. Entonces, veo cosas raras. Sí. Pero, ¿cómo es posible que sea la peor cuando hay comunidades autónomas que están pegando a nosotros, que se vienen aquí a cualquier tipo de intervención, y a cualquier, no solamente de intervención, sino de atención primaria? Entonces, por un lado tenemos menos personas que van a trabajar, por lo tanto menos ingresos, y por otro lado tenemos el número de personas que sigue creciendo por ese incremento del envejecimiento, y su durabilidad en el tiempo es cada vez mayor, con lo cual eso se rompe, y la única manera es o bajar gastos de los que tenemos en estos momentos, o intentar canalizar esa caja para que de alguna manera produzca una inversión que pueda ser rentable a medio y largo plazo. Jorge. Fernando ha planteado un tema que sería conveniente por lo menos que recapacitáramos. Habla de la caja única. En este momento, el presidente del gobierno, como necesita, como sea, el apoyo del PNV para que le aprueben los presupuestos, el mismo Patxi López, presidente del País Vasco, ya advertido, ha dicho que no se puede permitir, bajo ningún concepto, que se rompa la caja única. Claro, si estamos ya en una situación, como describía él, del envejecimiento de la población, que vive más y que por lo tanto necesita seguir teniendo atención económica, gente, menos bolsa de trabajo, menos gente trabajando y menos aportaciones. Si encima eso lo fragmentamos por comunidades, puede llegar una situación altamente explosiva, porque él decía, vienen de comunidades a operarse, pero es que dentro de poco, si se fragmenta la caja, a lo mejor uno se irá a trabajar en aquellos sitios donde tenga más posibilidades. Yo creo, y hay que hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad de los políticos, que tengan en determinadas cuestiones como es que está globalmente lo que estamos tratando del envejecimiento de la población, una visión de Estado que vaya más allá de lo puramente partidista. Porque si no se hace un pacto de Estado, y Gochone está trabajando con los países del norte de Europa, puede testificarlo, que estos temas no entran dentro de la discusión partidista, sino que pertenecen a aquellos temas que gobiernan. Pero tampoco entra otros temas de la discusión, la educación, y aquí en este país tampoco está. Y lo que no entienden, y yo estaba hace no mucho tiempo, antes del verano, me reuní me invitaron a una comida
fui con el presidente Aznar, que me invitó a una comida con un representante alemán, otro representante de otro país europeo, y estábamos 2 o 3 personas de aquí de España, y ellos lo que no pueden entender, como en esta situación de crisis España sigue en esta situación de 17 mini estados, donde cada uno, pues eso, lo que ha hecho ahora el PNV, a mí me hace mucha gracia ver el Pachi López. Está intentando hacer. No, lo va a hacer, vamos a ver. Y lo va a hacer, tú lo conoces a fondo. Lo va a hacer por una sencilla razón, y luego después hablaré del otro, porque el PNV sabe que en las próximas elecciones, a nada bien que lo haga y con algún juego malabar de los que sabe hacer, va a volver al gobierno. Y si tiene las transferencias ya, porque ahora también es verdad, Pachi López le puede pasar igual que a los socialistas de Valencia, valencianos, que el gobierno central, si es del PSOE, los ha dado por descontados ya. No pasa lo mismo con los catalanes, como tampoco pasa con el nacionalismo vasco. ¿Por qué? Porque son los votos justamente que necesita Zapatero para aprobar los presupuestos. Entonces, a Zapatero le importa Pachi López, nada. Es más, a Zapatero, que sabe que en estos momentos puede que no repita, y que su propio partido ponga a la hora de las elecciones a otra persona al frente del partido, yo creo que ha entrado en una dinámica en la cual, de locura, cuanto peor os deje esto, al que coja el poder, veremos cómo lo recupera, si puede. Y al que está en la oposición, lo dejo para 20 años en la oposición, que puede ser su propio partido. Es que no le importa nada en absoluto. Bueno, dicho esto, retomemos el hilo. Eso es. Dicho esto, yo lo que planteo es, con respecto al tema del envejecimiento y a la situación en general, vamos a ver. Yo creo que en estos momentos vivimos una revolución tecnológica informacional con unas transformaciones que ya no son cambios sociales, sino son transformaciones que probablemente en pocas ocasiones, se cuenta alrededor de 1 o 2, las ha conocido la historia de la humanidad. Lo que pasa es que no estamos siendo capaces de darse cuenta. Leía hace poco una revista que la he traído, que estas nuevas tecnologías para la comunicación y el conocimiento, dice uno de los expertos, a mediados de este siglo solo se necesitará un 5% de la población para mantener el funcionamiento de la producción total. Claro, es que Internet es apretar tu dedito a una tecla. Entonces, esto también es un debate en el que en algún momento tendremos que plantearnos. Es decir, ¿qué realmente necesito sin hacer demagogias o sin buscar otras rentabilidades políticas porque en un momento determinado me pueden interesar? Es decir, voy a pensar en el ciudadano. En segundo lugar, y en este proyecto nosotros entramos como consejería, porque entró también con nosotros la Consejería de Sanidad, con la que he trabajado a gustísimo. Entramos por una casuística, y es esta que tú has dicho, Fernando, que es la siguiente. Esta es una comunidad que tiene el mayor porcentaje de personas que vienen de países de la Unión Europea, es el mayor porcentaje, y de esos la mayor parte prejubilados o jubilados que se han retirado aquí. Pero cada uno de sus países paga por estos ciudadanos para que tengan servicios sanitarios y sociales. Lo que ocurre es que esta transferencia se hace de gobierno a gobierno. Y como a nosotros, Comunidad Valenciana, el gobierno central de esto lo que hace es una repartición igualitaria entre todas las comunidades autónomas, fíjense, la mía de origen, que tiene un 3%, se frota las manos con ese contenido, y nosotros, que tenemos el 18%, nos damos cuenta que 1 millón de gente que reside en esta comunidad no está contabilizada en esa atención. Es decir, es que lo que no se puede hacer es café para todos, porque las circunstancias son diferentes. En estos momentos yo creo, fíjense, y eso que ahora en estos momentos estoy en la política, creo que no soy muy política, pero estoy en la política, pero creo que en estos momentos habría que abrir grandes debates, porque el mundo está cambiando sustancialmente, pero grandes debates, es decir, qué necesidades reales tenemos cara a los próximos 20, 30 y 40 años. Si hoy hay instrumentos metodológicos que te permiten abordar eso es, pero eso en el campo, como veíamos, de los mayores, en el campo de la producción, en el campo de los nuevos yacimientos. Estamos viendo, yo he estado en Europa porque voy bastante a Bruselas, estuve con el comisario de empleo, no me habló de otra cosa que el empleo blanco y el empleo verde. Es la dinámica, y me decía, Gochone, pero desde lo más básico y desde el trabajador más manual,
que tendrá que trabajar a través de la red, el más manual, hasta el más súper especializado. Pero esos son dos yacimientos de empleo que hay que potenciar y que tienen futuro. ¿Qué estamos haciendo? Pues no, es como, yo digo que hasta los no creyentes siguen pensando en que va a venir un milagro. Y aquí no hay milagro. Es que hay decir... La economía sostenible. Es que, de verdad, es verdad. Es que esto es una locura. Dos argumentos más. Uno social, que es un tema que sí que hemos tratado otras veces. Os lo planteaba antes, abuelos que hacen de padres, es otro problema, entre comillas, también que se plantea con este envejecimiento de la población, con ese nuevo modelo social, con ese nuevo modelo de familia. ¿Cómo necesitan ayuda? También necesitan ayuda los abuelos para ejercer para recoger el lano, está cambiando todavía más aún ese modelo de familia del que venimos, Fernando. Está cambiando en todos los sentidos. Desde el punto de vista del envejecimiento, ahora todavía tenemos la suerte de que nuestros padres, en mi caso, tienen 7 hijos para intentar ayudar. Pero dentro de 20 años no vamos a tener 7 hijos para que nos ayuden, con lo cual eso ya cambia en cuanto al tamaño de la familia. La ventaja es que gracias a que la vida o la esperanza de vida se va alargando, ahora un abuelo sí que se puede encargar de un nieto porque tiene una edad y tiene una cierta calidad de vida, pero necesita, por supuesto, y además es que lo hemos convertido en una obligación. O sea, el abuelo que no hace eso parece que no está respondiendo a las necesidades de la sociedad, cuando eso tiene que ser una cosa voluntaria, una cosa que no sea de reloj, es decir, tú sabes que todos los días a las 5 de la tarde o a las 3 de la tarde o a las 8 de la tarde, entonces tenemos que plantearlo de otra manera, pero no solamente como cuidadores de los nietos, es que, como bien decía Gozzone, ahora mismo son los que hacen la comida y los que dan cobijo a los que se habían independizado porque vuelven también a casa. Esos modelos, quizá en algo tocados por la situación que estamos viviendo, el entorno que vamos viviendo, pero es verdad que la figura del abuelo es una de las figuras que más ha cambiado, sobre todo incrementando el peso en forma de obligaciones en los últimos años. Y sobre todo la abuela, sí, porque el abuelo sigue siendo todavía a lo mejor el que pasa más tiempo leyendo el periódico, el que se va a la... Jorge. Es interesante oír estas reflexiones porque hay una evolución. Yo solamente planteo un hecho. Hace, déjame que te diga, 10 años, era impensable que se tuviera que hacer una asociación de abuelos para que les permitan tener derecho a ver a sus nietos. Entonces, la evolución está siendo dentro del ambiente familiar, que yo no quiero utilizar el término de familias desestructuradas, pero digamos el concepto de familia se ha evolucionado, se está adaptando a unas nuevas situaciones y las personas adultas, sean abuelos o no, también tienen que adaptarse a esto. El problema es que no hay, yo quiero insistirle a Gozzone, que está en un puesto en el gobierno y tiene por lo menos alguna opción de hacerlo llegar a quien corresponda. Hay que empezar a hacer un debate público para que la gente tome conciencia que un abuelo no tiene por qué ser el encargado de su nieto, sino que lo que tiene que intentar en la medida de lo posible es colaborar en general con la sociedad para poder hacer determinadas cosas, porque el que no tenga nietos, ese no tiene obligaciones, no. Yo creo que cuando una persona tiene capacidad física e intelectual de aportar y devolver a la sociedad algo de lo que la sociedad le ha dado, esa obligación la tenemos todos. Eso antes se hacía con los que iban a la guerra, con los señores feudales, con no sé qué, y ahora hay que hacerlo con otras actitudes y otras posibilidades. Y no es una crítica a la situación de la familia, es una crítica a la falta de visión de futuro por parte de nuestros responsables políticos y también una crítica a la sociedad, y no cito a nadie en particular, pero yo creo que hay mucha estructura de la sociedad civil que al final todo viene a calibrarlo en pesetas o en euros, en economía, cuando hay otra serie de cuestiones que debieran bajo mi punto de vista, de estar en primer lugar, como es la conciencia, la responsabilidad, la transmisión de conocimientos, que eso no se valora en dinero, pero que son aportaciones que valen mucho dinero. Y esa era una reflexión que quería hacer del cambio de la estructura familiar. A mí hace un tiempo fui a dar una charla con el tema de la atención a los niños, desde las personas mayores a los niños y a sus propios familiares, y me decía una señora al salir,
me jubilé, se jubiló mi marido, mejor dicho, y esperaba volver a vivir una segunda juventud con él, pues yéndome a los viajes del inserso y aquello que nos quedara juntos, pues viviéndolo de otra forma y retomando muchas cosas que igual habíamos dejado en el camino. Habían sacrificado. Eso es. Y de repente, pues nuestros hijos tienen necesidades porque tienen que trabajar los dos para mantener esa casa en la que están, porque con un sueldo solo no vale. Entonces empiezas por echar una mano, al final aquello se convierte en una obligación y es a las 12 hay que ir a recoger al niño para darle de comer, a las 4:30 de la tarde hay que recogerle para que no esté en casa solo y pueda tener un entorno más o menos agradable, con lo cual no veo a mi marido, yo no puedo ni con mi alma. ¿Y cómo se cambia eso? Pues probablemente se cambia apostando por servicios sociosanitarios que sean públicos y privados. Yo antes decía, a mí me da la sensación, pero además servicios como ayer me hablaba el secretario autonómico de Sanidad, decía, mira, me decía Luis Rosado, estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para que esta comunidad vaya extendiéndose cada vez más los servicios sociosanitarios. Es que no hacemos nada con si los sociales están de una parte y los sanitarios por la otra. O sea, hay que hacer equipos interdisciplinares. Yo esto también lo he hablado en ocasiones con él, y ayer lo hablábamos, donde la persona que atiende a esas personas en el pueblo, en el barrio correspondiente, el día que ese enfermo tenga una patología, tenga contacto con el hospital al que ingresa, para que después cuando vuelva a su casa pueda tener un seguimiento adecuado. Pero es que además eso está hecho también, está hecho por otros países, donde tenemos que empezar. No decimos que el mundo se ha globalizado. ¿Por qué no empezamos trayéndonos aquí gente, digo aquí, no digo a la Comunidad Valenciana, digo a España en general, gente de esos otros países que se mezclen entre nuestros propios profesionales en estos ámbitos, como podrían ser entre otros, nos enseñen a trabajar y a partir de eso vayamos extendiendo como se hacen, y a la vez, ¿por qué no?, a esos hospitales donde gente viene para acá, mandamos gente de aquí para allá para que también pueda ir percibiendo otra forma de entender las cosas. Esto tendría que hacerse en todos los ámbitos de la vida y tendríamos que empezar a fomentarlo entre los jóvenes. Yo, si vuelvo el año que viene a la universidad y sigo dando clases presenciales, sentiré que como docente universitaria he sido un auténtico fracaso, porque no está ya de clases presenciales, está de videoconferencias, está de que mis alumnos tengan lo último que sale para situarse como profesionales en ese año o 2 años que van a terminar y van a coger el toro por los cuernos, y en hacerles capaces de ser cada vez más aptos para ese mundo. Es que es un mundo cambiante en cada segundo. Si el Word cambia cada año o cada X meses, es decir, es que ya no nos vale esa formación que hacíamos antes cada 4 años. Es que eso tiene que cambiar y tenemos que cambiar. Es que hay 2000 debates que tendríamos que abrir, y no solamente en el plano de los ciudadanos que están buscando sus propias alternativas cuando ven que les fallan las que podrían esperar, sino también en el plano de los profesionales y en el ámbito de la política, desde instituciones y desde organizaciones. Tendríamos que intentar ver qué podemos aprender los unos de los otros y ser generosos, si es que el ciudadano se lo merece todo. Para eso nos pagan con sus impuestos. Pero de momento eso no da votos y por lo tanto no entra. Bueno, pues igual, yo hace poco decía en un pueblo, igual es cuestión de poner en valor los votos de este sector y explicárselo a todos los partidos políticos, y quien me dé, me tiene. Yo me apunto. Me apunto a trabajar contigo en eso. Lo que concluimos aquí es que todo es política. Fernando, me pedías también... No, simplemente ha comentado Gozzone lo de esta señora que le decía que quería disfrutar esa jubilación con su marido y todo lo que no había podido hacer lo empezaba a hacer, y el problema es que los hijos se lo impiden, quizá no con mala fe, ni muchísimo menos, no de manera... claro, el problema también es que seguro que los que son ahora mayores saben perfectamente diferenciar el concepto de lo necesario a lo superfluo. Y posiblemente los que tienen ahora 20, 30 años o 40 años, que tienen niños pequeños, no tienen ese mismo concepto. Y para ellos lo necesario es muchas veces tener una televisión de 42 pulgadas y tener un coche y tener tal. Entonces, claro, para eso se necesita mucho más dinero. Y hay veces que no es solamente para pagar la hipoteca, que también es verdad que el 60% de los ingresos van para la hipoteca, sino que queremos los 2 sueldos para eso. Entonces, claro, no es que necesitan los 2 sueldos para vivir, en muchos casos sí, pero en otros muchos casos es porque el concepto de lo superfluo
no tiene nada que ver con el que tienen con el que tenían nuestros padres. Y es cuestión de educación y de formación muchas veces también. Nuestra generación es lo que les ha imbuido, ¿eh? Claro, no, porque estamos en una sociedad de consumo, porque hay que consumir, y ahora un joven de 20 años sin un coche, ¿quién es? Fernando, pero eso es hay que comprar un coche. Es un chantaje moral. Claro. Es un chantaje moral que te hacen como tú no me ayudas, tú no me quieres, tú no me... Yo, antes lo comentabas, yo me quedo de una piedra. La mujer de un amigo mío, sus hijos viven en la finca de al lado donde vivo yo. Y mi sorpresa es a las 8 menos 5, 8 menos 10. Ellos viven unos 250.000 kilómetros más lejos, o sea, a la otra punta de Valencia, y a las 8 menos 10 de la mañana me veo a la señora, que tendrá, si no tiene 50, tiene 60 años, con una criatura pequeña en brazos, que viene de dejar al otro nieto en la parada del colegio. Claro, yo la veo y me dice, no, lo hago muy a gusto. Y yo... No, pero eso nadie lo duda, creo yo. Perdona, claro, lo hará muy a gusto un día, 2, pero que todos los días a las 6:15 de la mañana, 6:15 de la mañana me lo reconocía, se tiene que levantar, deja a su marido, que ya no lo ve, por lo que comentabas antes, en toda la santa mañana ni en la tarde, que el marido tiene que si quiere ir a comer, por favor, o sea, es que la gente tiene que tener lo que tú decías de los superfluos, ¿no? Y luego no a los 90 años moral. Se queda... Y al hospicio, ¿eh? Al hospicio, no, a la residencia. Al hospicio para los niños, a la residencia. Pues yo lo digo en plan peyorativo. Ya. O sea, al hospicio, a que te abandonen y te dejen en un sitio en el cual prácticamente, y después, claro, se quejan, y es que hay que atender al abuelo porque hay que pagar, y eso es todo, y no es un asunto económico. Con esa idea vamos a cerrar, y con una idea también, con un titular que llamaba la atención, y que viene a retomar la primera intervención de Gozzone al comienzo del programa. Comentaba Gozzone que hemos añadido muchos años de vida a la vida, pero no hemos añadido calidad de vida. En este titular decía, los españoles están envejeciendo a la vez que crecen sus índices de soledad. No sé si compartís dicho titular, pero posiblemente sintetice parte de lo que hemos venido hablando aquí. Posiblemente sea la idea de la que tenga que partir esa política para que... Pero es una oportunidad. Yo no quiero hacer un canto... no es un problema, sino una oportunidad. De alegría. Yo lo que pienso es que, estando gente como Gozzone, que en organismos nacionales e internacionales participa, estando gente como Fernando, que representa asociaciones de consumidores, o sea, habiendo gente que en la sociedad son conscientes de que existe este problema, lo que necesitamos es que esto se dinamice y de alguna manera se empiece a generar foros de debate que propongan soluciones imaginativas. Algunas las podemos imitar, otras las podemos generar propias, pero que no lo veamos como un problema. Yo quiero llegar, si puede ser a los 100 años o a los 110, y además quiero tener buena calidad de vida, y eso para toda mi generación sería formidable. Tendremos que trabajar para conseguirlo. Y todos. Vamos. No, pero si cuando teníamos 20 años trabajamos como burros para conseguir, como decía Gozzone, que este país fuera un poco más adelante, pues ahora tendremos que tener otro objetivo para intentar que también este país siga yendo adelante y que lo tengamos mucho mejor. Bueno, pero pues que es una oportunidad. Nuestro compromiso, como lo han hecho además, y más estando en el ámbito de la universidad, yo creo que la gente más ilustre y más profunda en el ámbito de la ciencia han sido personas comprometidas con su tiempo. Ahí tenemos a Einstein, antes se ha hablado de Bertrand Russell, de Popper, etcétera, que clamaba por todo esto, pero hasta lo infinito, y se comprometieron con los problemas de su tiempo. Ahí está, por ejemplo, Durkheim, con ese cambio de la sociedad industrial, de la estamental a la industrial, cómo él empieza a investigar por qué el suicidio en aquellas alternativas se provoca en la sociedad francesa. Pero termino, para que la gente de la Comunidad Valenciana tenga esperanza y vea que el presidente nos hace trabajar, pero cada día más unidos a otros países. Aquí traigo un tríptico, que lo traigo en valenciano y en castellano, pero estamos en este proyecto que lo acabamos de terminar. Nos han dado la enhorabuena por todas las partes porque la sanidad valenciana ha sido muy reconocida. Digan lo que digan, pues se puede hacer todo mejor, pero digan lo que digan. No somos la peor de España. No, y tanto que no. Cuidados de calidad para un envejecimiento satisfactorio. Estamos con 11, no sé si se puede ver o no, con 11 países de la Unión Europea, sobre todo centro y norte de Europa,
y lo que queremos es que el cuidado a domicilio sociosanitario sea una realidad y dentro de ese cuidado sociosanitario estén presentes en ese equipo interdisciplinar, desde la trabajadora social, pasando por el geriatra, el médico de familia, el personal de enfermería, etcétera, etcétera. Es decir, cuando estamos juntos somos mucho más que dos y nos tenemos que unir al resto de los países y sobre todo a los que son locomotora para que nosotros estemos en la punta de lanza y hagamos a la gente que no solamente incremente los años de vida, sino que también incremente la calidad de esos años de vida. Que viva la vida como se merece, en definitiva. Hemos de ir cerrando porque nos queda un argumento más a esta tertulia que hemos ido manteniendo. En este caso nos la va a ofrecer el doctor José Fornés, pero antes me despido de Jorge Feo, Gotzone Mora, Fernando Moner. Un placer haber compartido con vosotros de nuevo minutos aquí en la televisión de la universidad, en este programa de la Asociación de Antiguos Alumnos. Gracias a vosotros. Como les decía, nos despedimos en esta semana con una entrevista al doctor José Fornés. Aborda alguno de los temas que hemos ido tratando en la tertulia del día de hoy. Por nuestra parte, hasta el próximo programa. Muy buenas tardes. A lo largo del programa hemos debatido sobre cómo se debe entender el envejecimiento de la población, si como un problema o como una oportunidad. ¿Cómo lo ve usted? Yo no vería la palabra oportunidad, yo lo diría que es un gran éxito el llegar ahora a tener muchos años. O sea, no es ningún problema, es todo lo contrario. Estamos en estos momentos llegando con edades muy avanzadas, como la mía, en estos, que ya tengo bastantes años, y estamos llegando en perfectas condiciones. Y aún podemos servir a la sociedad, estamos haciendo una gran labor. Por lo tanto, de envejecimiento que sea un problema, de ninguna de las maneras. Ni tampoco una oportunidad, sino es de verdad un gran éxito conforme se está consiguiendo y espero que aún se mejore si son capaces de hacer las enseñanzas que desde aquí les estamos dando a los ciudadanos para que puedan vivir muchos años con salud. ¿Y qué opina usted de las políticas actuales de atención a las personas mayores? De las políticas sociales, yo creo que, en fin, que se han dado ahora unos pasos de gigante. Nosotros, en la comunidad autonómica, las políticas sociales que se están aplicando para nosotros son verdaderamente maravillosas. Hay muchos programas dedicados para nosotros, pero yo quisiera resaltar un programa que se lo debemos, gracias a Dios, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que es el tema de la creación del Consejo Valenciano de Personas Mayores. Es un consejo que está creado por ley en las Cortes Valencianas, aprobado con todo el consenso con el consenso de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y esto es un gran logro, vuelvo a repetir, del presidente Camps, y que a nosotros nos ha puesto en nuestras manos el instrumento para que todas aquellas políticas que se van a realizar nosotros podamos dar nuestra opinión y que cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier inquietud, cualquier problema que pueda surgir, que tengamos el mecanismo y el medio para poder hacérselo llegar a las personas que tienen capacidad resolutiva. Por lo tanto, las políticas sociales, por parte nuestra, aceptables. El menjar de casa, el hacer asistencia y un sinfín de políticas sociales que estamos todas las personas mayores muy agradecidas. ¿Y cómo influye todo ese tipo de políticas en la atención sociosanitaria? Bueno, en la atención sociosanitaria, claro que repercute. El hecho de que haya cada vez mayor población envejecida, pues naturalmente, desde el punto de vista de la sanidad, vuelvo a repetir que, en fin, que el problema del envejecimiento solamente aparece cuando aparece la enfermedad. Y la enfermedad no aparece porque vayamos cumpliendo años, que eso es uno de los errores que estoy intentando transmitir. La vejez no es una enfermedad. La vejez es un proceso fisiológico normal, de carácter irreversible y general, pero no es una enfermedad. La edad no es el envejecer no es lo mismo que enfermar. Por lo tanto, cuando se asocia ese binomio de decir viejo, enfermo, eso es algo que no es así. Pero vamos, a lo que usted me acaba de preguntar, es verdad que como no se han hecho las cosas que yo estoy ahora aconsejando que se deben de hacer para llegar con salud, es verdad que con el paso de los años te pueden aparecer la enfermedad. Pero le pongo, por ejemplo, un caso para dejarlo muy claro lo que significa en la sanidad. Un infarto de corazón a los 75 años, ¿es porque tiene 75 años? De ninguna de las maneras.
Hoy lo sabemos a ciencia cierta. Es porque esa placa, esa lesión que se le ha producido en el corazón provocándole el infarto, tarda 30 años en formarse. Pero la gente joven no lo sabe. Y está 30 años haciéndolo mal y cuando tenga 75 años le puede aparecer un infarto de corazón y yo ya le digo, no es porque tiene 75, es porque lo has hecho mal. Bueno, por un lado, ese es el problema, el gasto que se está produciendo dentro de la sanidad, porque claro, vamos viviendo más años. Pero lo que hay que hacer, ¿qué es? Prevenir la enfermedad. Y esto se acabaría. Desde el punto de vista de lo social, sociosanitario, ¿no? Pues claro, en estos momentos está la ley de dependencia y ¿cuál es el problema? Que cada vez hay más dependientes porque estamos viviendo cada vez más años. Pero, ¿qué ocurre? Lo que acabo de explicar, si nosotros vamos previniendo la enfermedad y somos capaces de retrasar el que aparezca, ese problema que supone hoy toda la ley de dependencia, que somos muchísimos los dependientes, que seamos cada vez menos, o que por lo menos la dependencia aparezca allá a los 85 o 90 años. Por lo tanto, eso también se puede corregir. Y esa es la labor que estamos haciendo nosotros, que nos cuesta el entrar en los medios de comunicación y transmitirlo a la sociedad. Pero les hablo desde el conocimiento y desde mi experiencia. Y por último, ¿cree que la figura del abuelo o la abuela tiene un nuevo rol en la familia actual? Bueno, ya lo creo, totalmente, naturalmente. Hoy ya se habla de la abuela esclava, pero en fin, normalmente sí, hoy estamos los abuelos supeditados totalmente y además lo hacemos con alegría al tema de lo que significa el tener que estar pendientes de los niños. Un poco de humor. ¿Qué te dicen los hijos? Oye, papá, a mí me lo dicen también. Tú que no haces nada, ¿por qué cuando salgas vas a la farmacia, me compras esto, llevas este papel, vas al banco, lo resuelves? Oye, ahora como termines de hacer lo que te he mandado, luego vas a recoger a los niños que salen a las 12. Esa es la realidad. Pero lo que ocurre, pero yo quiero ahora deciros cuál es la realidad. Fijaros, somos muy mayores, tenemos mucha edad, pero estamos haciendo una labor tan maravillosa que gracias que tenemos este medio para que la podáis conocer. Fijaros, en estos momentos lo que estamos haciendo es una labor que si no fuera por nosotros el mercado laboral se pararía. ¿Qué harían las hijas cuando caen enfermas, como cuando tienen algún hijo enfermo, algún niño que es nuestro nieto? No, estamos nosotros para cuidarlos, mamá, el niño que tiene 40 fiebre, llévatelo que me voy a trabajar. Estamos haciendo eso. Bien, ¿qué estamos haciendo más? Pues estamos generando puestos de trabajo. Somos un colectivo que lo estamos haciendo, porque estamos con residencias, con los centros de día, con los cuidadores que nos tienen, estamos creando puestos de trabajo. ¿Qué estamos haciendo más? Estamos generando riqueza, porque todo el mundo que se mueve alrededor del mundo de los mayores, todas las empresas que se mueven alrededor de nuestro mundo, están ganando dinero, estamos generando riqueza. Ahora cuando venga ya el otoño y el invierno, ¿quién van a estar ocupando los hoteles? Nosotros los mayores. Estamos generando riqueza, estamos creando puestos de trabajo. ¿Y ahora qué estamos haciendo en medios de comunicación? Fíjanos, una divulgación de la salud, una educación sanitaria, un servicio público y una gran labor social. Esto estamos haciendo vuestros mayores, que somos nosotros y que esperamos ahora, a los que tenéis 40, que sois los futuros viejos de este siglo, que lo tengáis todo esto hecho en vuestra mano.